Buenos días a todos. Ya todos me conocen. Rafael Isaac, fellow de cardiología, Fundación Santa Fe. Hoy vamos a hablar de revascularización multivaso, principalmente enfocado a PCI, pero vamos a tocar un poquito de cirugía y un poquito de vaso culpable. Yo me hice una pregunta y es si pudiera encontrarme a Dios y preguntarle todo lo que yo quisiera saber sobre enfermedad multivaso y cuándo revascularizarlo, se me ocurrió esta tabla con diferentes escenarios. Entonces me gustaría saber en enfermedad estable asintomática y enfermedad estable sintomática qué hay que hacer, por ejemplo, en general en todos los pacientes, si hacemos manejo médico, si hacemos una revascularización completa, si hacemos una revascularización incompleta, si es cirugía y cuándo se debe hacer, si debe ser en el episodio índice, si debe ser durante la hospitalización a 45 días a 90 días y además si debe ser basado en isquemia, que es como se debe llamar, pero muchas veces durante la charla lo llamaré funcional, que es por FFR principalmente, o anatómico, que es guiado por la angiografía, es decir, anatómico. No STEMI, STEMI, choque, y choque lo vamos a subdividir además en no STEMI y STEMI si hay una elevación del ST. Sin más, vamos a empezar y no los voy a aburrir hablando de la epidemiología, que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en adultos, que va en aumento, que es la segunda causa de muerte en general en el mundo y se proyecta que va a aumentar incluso la pérdida de calidad de vida, pues disminución de DALYs, que eso ya ustedes todos lo saben, no vamos a perder tiempo con eso. Y hay un estudio que me parece el más ilustrativo para hablar primero del pronóstico en la enfermedad coronaria estable, y es el estudio de Maddox del 2014, y ellos que nos mostraban que en pacientes que tenían una lesión incluso, bueno, digamos una lesión no significativa de menos del 20%, si tenía un vaso, dos vasos o tres vasos, tenía una mortalidad de 0.11 a un año, es decir, 0.11 por cada, sí, 0.11%. Si la obstrucción era del 20 al 50%, la mortalidad y la tasa de infartos a un año aumentaba proporcionalmente el número de vasos afectados, aun siendo lesiones no significativas. Y cuando teníamos lesiones significativas, aquí lo describían como más de 50% de estenosis, también aumentaba proporcionalmente la mortalidad y la tasa de infartos. Es decir, tener lesiones obstructivas en enfermedad estable es malo. Primer mensaje. Esto se ve reproducido en mujeres, también en pacientes que tienen no enfermedad coronaria y enfermedad coronaria estable. Es peor tener enfermedad coronaria estable. Y fíjense esta línea que nos muestra los que no tenían enfermedad coronaria estable, pero sí tenían alteración, una resonancia anormal. Estos pacientes también tenían un peor desenlace, y aquí nos vamos asomando a la parte de la isquemia, la microvasculatura y todo lo que vamos a ver un poco más adelante. El Confirme en 2012 nos hablaba también de cómo le iba a los pacientes en el manejo médico de la enfermedad coronaria estable, y lo que vemos es que cuando comparamos, y aquí vamos a hacerle un pequeño zoom, cuando comparamos los pacientes de bajo riesgo y los pacientes de alto riesgo, les iba muy diferente. Es decir, aquí les iba alto riesgo, les iba mejor cuando no los revascularizaban, pero en los de alto riesgo les iba mejor cuando los revascularizaban comparado con manejo médico. Es decir, no todos los pacientes con enfermedad coronaria estable son iguales. Y en el CAS, que era de los más antiguos pero de los más clásicos, pacientes en manejo médico con obstrucción en general mayor a 70%, pero si era del tronco mayor a 50%, se dieron cuenta que también no importa el grado de obstrucción, así sea. Entonces vamos a hablar de los cero normal, cero mínimo y cero moderado, que son cero vasos cero vasos angiográficamente significativos por criterios del estudio, o 1, 2 y 3 vasos. E incluso aquellos que no tenían vasos angiográficamente significativos tenían una mortalidad mayor comparado con aquellos que no tenían ninguna lesión, ni siquiera medianamente significativa, por así decirlo. Es decir, cualquier grado de obstrucción va a ser representativo para disminuir mortalidad.
Cuando hablamos por isquemia, también tenemos los primeros estudios de resonancia con gamografía talio, tenemos con rubidio, muchos estudios y con PET, perfusión. Mamografía tal era la perfusión de antes. Perfusión y rubidio, que nos fueron mostrando que los pacientes que tenían una alteración en la perfusión o una alteración en las gamografía de el PET rubidio, todos nos hablaban de lo que hoy conocemos como perfusión miocárdica, pero nos mostraban que en la medida en que aumentaba el porcentaje de miocardio comprometido, estos pacientes tenían peores desenlaces. Hasta aquí, fíjense que no les he hablado de tratamiento, solo les he mostrado que los pacientes con una enfermedad coronaria estable, anatómica y funcional se asocia a un aumento de eventos adversos cuando los manejamos con manejo conservador. Ahí viene la pregunta, ¿será que intervenirlos mejora? Ya identificamos el problema, ahora vamos a ver qué opciones hay. Y vamos a hablar un poco de revascularización completa e incompleta y cómo les va. En general, con PCI logramos menos tasas de revascularización completa comparado con cirugía. Estos son datos del 2012 que muestran las tasas de revascularización incompleta y vemos que en PCI en general en todos los escenarios les va peor, excepto cuando la enfermedad coronaria no es tan compleja. Aquí tenemos tronco y un vaso, pero cuando ya metemos dos vasos, tres vasos o tres vasos sin tronco, siempre logran una mayor tasa de revascularización completa con cirugía. Esto es dependiendo del syntax y en general, de nuevo, la cirugía logra mayores tasas de revascularización completa. Esta es la diapositiva que me parece de las más importantes y nos habla del syntax residual. Yo creo que aquí la mayoría ya ha escuchado este término, ha visto esta diapositiva y lo que vemos es que esto viene del estudio del syntax naturalmente, pero que los pacientes que independiente de su syntax basal, ellos evalúan el syntax después de la revascularización. Aquellos que tienen un syntax residual de 8 o más, independiente, les va peor. Es decir, dejar lesiones sin revascularizar nos lleva a un peor pronóstico a largo plazo. Uno pensaría que toca revascularizar todo lo que uno pueda, ¿correcto? Listo. Los cirujanos tienen esto claro hace rato. Estudios del 83 nos han mostrado en cirugía que una revascularización completa estadísticamente significativa es significativamente mejor para reducir mortalidad tanto a 5 años en pacientes con angina inestable, a 6 años con angina clase 3 y clase 4, todo esto es enfermedad de tres vasos, enfermedad significativa, 83 desde 1992, del 2000, sobrevida a 20 años, 20 puntos porcentuales mayor en revascularización completa versus revascularización incompleta en cirugía, una separación temprana de las curvas en todos los estudios. Y incluso en mayores de 75 años, que uno pensaría, no, les va peor con la cirugía al comienzo, nada. Estos pacientes siempre les va mejor con revascularización completa. Con las nuevas técnicas off-pump, on-pump, se ha visto que no afecta tampoco la sobrevida e incluso les va mejor con revascularización completa on y off-pump comparado con revascularización completa. Es decir, esto no fue un factor que alteraba o confundía el desenlace. ¿Por qué nos hemos demorado en aprender tanto de los cirujanos? Aquí tenemos unos metaanálisis de la parte quirúrgica que sabemos que favorece tanto en mortalidad, en infarto no hay una diferencia significativa, pero todo favorece una revascularización completa y de nuevo volvemos a la diapositiva del syntax residual y es pacientes que dejamos vasos sin revascularizar les va a ir peor. ¿Cómo llevamos esta evidencia a la PCI? Entonces ellos empezaron a decir, bueno, no nos iba tan bien con PCI, los stents eran de primera generación, de metal, y en el 2015 salió este estudio, 18.000 pacientes, el estudio de Bangalore, publicado en el New England. Cogían pacientes, cirugía versus stents de segunda generación, con más de 70% de estenosis, más de 2 lesiones, como todos estos estudios, 70% eran hombres de 65 años, y el 60% no tenía compromiso de la DEA proximal. Y vamos a ver cómo le fue.
nos dimos cuenta que la PCI aumentaba la tasa de infarto y aumentaba la tasa de revascularización comparado con cirugía. Pero ojo, muy escondido en el material suplementario, ellos anotan esto. Los que llegaron a una revascularización completa y los que no llegaron a una revascularización completa, y hicieron un análisis de sensibilidad y encontraron que dentro de los que llegaban a una revascularización completa no había una diferencia estadísticamente significativa entre PCI y cirugía. Claro, el estudio fue negativo, pero estos datos nos permitieron montarnos en los hombros de este estudio para desarrollar nuevos estudios buscando una revascularización completa. Es muy curioso que pongan el otro resultado así, ¿no? O sea, si realmente no hay diferencia en revascularización completa para la tasa de infarto. Porque esa no fue la pregunta de investigación del estudio. Y ellos tienen que responder la pregunta inicial. Pero es un análisis de sensibilidad. Y ahí sí. Entonces, fíjense, bien interesante, ¿no? O sea, cómo vamos encontrando cosas con cada estudio y por eso hay que sacar toda la información. Pero sí parece, o sea, sí igual se revascularizan más los pacientes de PCI, ¿no? Se revascularizan, sí. O sea, sí. Ahora, ya ustedes saben que íbamos a hablar de la isquemia en algún momento y fíjense en qué escenario estamos. Estamos en el escenario de enfermedad estable, completo versus incompleto. Claramente un stent dura menos que un puente, eso también lo sabemos hace muchos años. Que pasa que nosotros crecimos en una era donde el stent es lo normal. Pero en antes... otra época lo normal era operar. Sabemos que el stent dura menos. Claro, uno escoge que le pongan un stent a que lo opere, pero dura menos. Y bueno, lo que les decía, fíjense el escenario. Acá arriba siempre va a estar el escenario en el que estamos, enfermedad estable. Un ejemplo claro es los dos pacientes que vimos esta semana. El señor que no se tomaba la estatina y llegó y era operado, los puentes están buenos, sí. Pero te iba a decir de la circunferencia, ¿sí o no? Mientras que el señor que va para trasplante hepático, que no se tomaba la estatina y tenía 4 stents, tiene todo tapado. Y completo versus incompleto, y estamos hablando de PCI anatómico, luego vamos a hablar de PCI funcional y vamos a ir cambiando los escenarios, pero pueden siempre revisar acá arriba para la referencia. El isquemia, yo sé que lo hemos revisado muchas veces, 5.000 pacientes, cirugía o PCI versus manejo médico. Las características del estudio, un tercio eran asintomáticos, el 76% tenía más de 2 vasos, con una lesión mayor del 50% cuando era tronco. Los desenlaces en MACE, tanto en diabéticos, no hubo diferencia, pero hubo muchas dudas frente al estudio en la definición de infarto periprocedimiento, que fue el 20% de los que completaron el desenlace primario, y parte de eso fueron unas quejas del estudio. Pero no quiero hablar de eso ahorita. Quiero hablar de las tasas de revascularización completa del estudio. Fíjense que en general lograron en PCI 46% de revascularización completa, en cirugía un 34% de revascularización completa anatómica, es decir, todas las lesiones angiográficamente significativas las corregían solamente en el 34%, que es una tasa, si le preguntan a un hemodinamista, es una tasa más bien baja comparado con el resto de estudios. Cuando miramos cómo les iba en los que lograban una revascularización completa anatómica, veíamos que en los datos no ajustados sí era significativo. No, pero en los datos, aquí están, en los datos no ajustados, y había una diferencia numérica. Sin embargo, en los datos ajustados la diferencia ya no era estadísticamente significativa, pero había una diferencia, una disminución numérica de los datos, que no representa, pero son datos y hay que darlos. Ahora, cuando ajustábamos el modelo estadístico, sí encontrábamos una diferencia estadísticamente significativa para reducción de mortalidad de infarto en aquellos que eran revascularizados completos en PCI, y en aquellos que eran revascularizados completos con otro modelo estadístico encontrábamos una reducción del desenlace primario, de muerte cardiovascular y de muerte. Acá vemos la tabla de la diferencia temprana, primero por lo que les decía de la definición de infarto periprocedimiento, que pues ya hemos hablado bastante de eso, y luego una separación tardía de las curvas que mejoraba
el manejo invasivo, que era a favor del manejo invasivo en contra del manejo conservador. Ahora, el desenlace del estudio, repito, fue negativo. Esto solo permite generar hipótesis. Esta fue la conclusión del Congreso cuando actualizaron los resultados, que sugieren que en algunos pacientes con por lo menos algún grado de isquemia y principalmente, entonces yo lo enfoco a los sintomáticos, dejamos los pacientes de bajo riesgo de lado y los pacientes sintomáticos podrían beneficiarse de un manejo invasivo. No hay estudios, pero es como yo voy generando la guía. Ahora, hablemos de PCI y hablemos de FFR. El RIPCORD en el 2014 comparaba aquellos que tenían sospecha clínica y ellos, bueno, no voy a detenerme mucho en el diseño del estudio, pero ellos encontraron que los pacientes que tenían estenosis y los comparaban con los pacientes que tenían una FFR significativa y encontraron que solamente el 53% de las estenosis angiográficamente significativas eran funcionalmente significativas. Aquí déjame lo colocamos. Este grupo de aquí, entonces acá tenemos lesiones significativas y este es el punto de corte para hablar de angiográficamente significativas. Todo lo que está debajo, angiográficamente significativo, y encima no angiográficamente significativo. Y vemos que no todas las lesiones angiográficamente significativas son funcionalmente significativas. Ahí viene entonces el estudio de la FAMA, no esta FAMA, sino el FAME 2009, que fue llevado, cogían pacientes en enfermedad coronaria estable, 11% eran asintomáticos, 35% tenían antecedente de infarto. Es decir, era una población de un riesgo moderado a alto dentro del contexto de enfermedad coronaria estable, con un syntax basal de 14, es decir, eran pacientes con una anatomía relativamente sencilla, pero no era tan sencilla como otros estudios que tenían un syntax de 8 promedio. Diabéticos 25% y más de 2 lesiones, y les hicieron guiado por angiografía y guiado por FFR. Vaya sorpresa, les va mejor en el desenlace primario cuando era guiado por FFR, estadísticamente significativo, reduciendo el compuesto de muerte, infarto y principalmente guiado por el número de revascularización. Cuando hacemos el FAME2, entonces era para debatir los estudios pues, de la isquemia, por así decirlo. Comparábamos FFR versus manejo médico. ¿Y qué encontrábamos? Desenlace primario estadísticamente significativo versus manejo médico. Entonces, es decir, en enfermedad coronaria estable vimos que la isquemia era más bien leve y negativo el estudio. Cuando miramos el FAME2 en enfermedad coronaria estable, de nuevo 11% sintomáticos, 35% infarto, estos pacientes sí les fue bien en la revascularización. Entonces, pacientes que se parecen más al FAME2, deberíamos revascularizarlos con guiado por FFR. Yo creería que sí. Este estudio, un subanálisis del FAME, nos subdividía las poblaciones y los desenlaces. Voy a acelerar un poquito para mostrar cómo les iba a los pacientes que tenían, primero, una concordancia si era FFR significativo y angiográficamente significativo. Eran los pacientes que más se beneficiaban, que eran los que peor les iba. Los que les iba FFR, un positive mismatch, es decir, no tenían una lesión significativa, pero sí tenían un FFR significativo, les iba casi igual de mal. Se beneficiaban casi tanto como los que tenían tanto la lesión significativa como la lesión angiográfica significativa. ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Porque estoy repitiendo muchas palabras. Sí. Listo. Y el negative mismatch, que lo ven en pantalla, se parecía más a los que no tenían lesiones angiográficamente significativas. Viene un concepto y es el FFR calculado posterior a la revascularización. Cuando miramos el syntax residual de estos pacientes, no había diferencias en desenlace independiente de si era un syntax residual de 8. Pero entonces yo, ¿por qué les había mostrado que los pacientes que tenían un syntax residual de 8 angiográfico les iba tan mal? Parece que el syntax residual angiográfico no es tan importante como el syntax residual funcional.
entonces deberíamos medir un síntex residual funcional y no deberían dejarse lesiones funcionalmente significativas sin revascularizar. Miren cómo va cambiando el concepto. Aquí su análisis del FFR Friends, bien interesante, funcional versus completo incompleto. Vemos que los incompletos les iba mucho peor que los completos. Tasa de eventos, y el mejor predictor para mal pronóstico era hacer una revascularización funcional incompleta. Rafa pregunta, ¿en el isquemia tenían cuánto? En el isquemia, ¿Cuánto tenían? aquí está FEBI mayor a 35 todos. ¿Usted no vemos la isquemia ya? Sí. Sí, pero ahora vamos a hablar Ya, porque hablé pero, de perdón, una anatómico. Una pregunta. ¿Y cuántos revascularizaron completos en la isquemia de los de PCI? Era casi todo. 40%. ¿No? Ah, apenas 40. Apenas completo anatómico. Ya. Ahora hablamos de funcional. Cuando hablamos de funcional, mire la diferencia los que lograron una revascularización completa funcional. Separación temprana de las curvas con una diferencia que si la pone aquí le sacaría una P significativa. 10.14% de desenlaces a 4 años. Cuando miramos los desenlaces ajustados, no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, no habrían diferencias estadísticamente significativas porque el estudio no fue hecho para este desenlace. Es decir, no podemos esperar que las haya. No tenemos suficiente poder para detectarlas. Pero numéricamente, y de nuevo el doctor Sánchez me va a abrir los ojos, numéricamente es menor, y en el modelo no ajustado hubo diferencias estadísticamente significativas. Cuando miramos de nuevo los modelos ajustados, pero ya diferentes modelos estadísticos, vemos que hay una reducción en muerte cardiovascular y de nuevo la separación de las curvas. Siempre nos quedamos con los valores ajustados. Sí. Pero bueno, en la anterior, ¿Cómo está? ese primario ajustado no es significativo. No es significativo. No es. Con estos modelos, este es el modelo marginal estructural y este es el modelo de Cox. O sea, ajustado para ver análisis de sensibilidad, para ver, análisis Pero exploratorios. ahí la conclusión es que no. No, la conclusión es que no. Simplemente es generador de hipótesis. Y cuando lo contrastamos con el FEIM, es compatible. Ahora, ¿qué pasó con el FEIM 3? El FEIM 3 evaluaba PCI con FFR, que ya sabemos que no fue tan bien en el FEIM, con cirugía. Entonces será al fin el momento de la PCI en enfermedad coronaria. 3 lesiones, 50%, sin tronco, 30% diabético, syntax promedio de 26. Fíjense estos pacientes. El 20% del estudio tenía un syntax promedio mayor a 32. Entonces eran pacientes que si por cualquier otro motivo los mandábamos a cirugía. Y me parece que nos dañaron un poco el estudio porque 40% era infarto sin elevación del ST. Entonces nos sacaba, ya no podemos decir que los pacientes de enfermedad estable son todos los del FEIM 3. Y en el FEIM 2 no mencionan enfermedad, cuántos eran de STEMI, pero eran como el 10 al 11% según lo que escuché en varios congresos. ¿Qué vimos? No funcionó. No era estadísticamente significativo, no era no inferior ni siquiera. Es decir, es inferior la PCI. Cuando hacemos un metaanálisis, esto fue un metaanálisis del 2021, incluyendo el isquemia, que fue negativo, y lo que vemos es que se favorece revascularización más manejo médico versus manejo médico solamente para mortalidad cardiovascular. Rafa pregunta. Y el beneficio se ve sobre todo cuando el seguimiento es a mayor plazo. Eso no hay análisis de subgrupos de acuerdo al syntax, porque es que claro, el otro tenían 14, pero en este tenían 30, ¿Y cuántos consiguieron revascularización completa de esos 32? De pronto no todos, exacto. Entonces hay que enfocarse, no he visto su análisis de revascularización completa del FEIM 3, es un estudio relativamente reciente, probablemente lo irán publicando en el próximo congreso del ACC, que creo que fue donde lo publicaron inicialmente, fue en noviembre del año pasado, en octubre, si mal no recuerdo. Ahora, fíjense cómo en la medida en que aumenta el seguimiento,
de la AJA. En noviembre es el Congreso de la AJA. Y ahí fue cuando publicaron el FEM3. En marzo es el ICC. Entonces fue el de la AJA. Y fíjense cómo en la medida que aumenta el seguimiento se ve mayor beneficio. Rafa, ¿puede mostrar la anterior? ¿Listo? Entonces, de mejorar infarto, mortalidad, una revascularización completa versus incompleta. Esas eran las últimas diapositivas. Y vamos aquí. En enfermedad coronaria estable, en pacientes asintomáticos, tal vez sería adecuado un manejo médico, pacientes baja complejidad. En pacientes sintomáticos, una revascularización completa guiada por FFR debería ser el estándar de cuidado. En CABG, si es multivaso y diabético, se debe hacer en el episodio índice naturalmente, que fue como fueron los estudios. Y en CABG, si hay 3 vasos sin tronco, debe hacerse una revascularización completa, eso por los datos del FEIM, o si hay una edad proximal o un syntax mayor a 33, como suele ser el caso. Aquí vamos a acelerar un poquito porque ya son unos estudios que ya conocemos y hay menos estudios para revisar. En no STEMI, poca evidencia hay. Metaanálisis 2016, 120.000 pacientes, encontraron que no hay evidencia estadísticamente significativa para definir si es mejor en mortalidad o no. De nuevo, culprit versus multivessel, no hay diferencias estadísticamente significativas. En el Captain ellos decían, bueno, ¿será que los stents de primera generación versus los de segunda generación eran diferentes? Y ellos cogieron pacientes de enfermedad de 3 vasos, 45% eran diabéticos, y cuando miraron revascularización completa versus incompleta en PCI en no STEMI, ¿qué vieron? Miren la diferencia de las curvas, la línea punteada de arriba es incompleta y la línea punteada de abajo es completa. Es decir, parece que sí hay una diferencia estadísticamente significativa en los stents de segunda generación cuando los revascularizamos completo versus incompleto. Esto fue stents de segunda generación, en los de primera generación no hay diferencia. ¿Esto fue en el evento índice? Esto todo se hacía en el evento índice, sí. Aquí entonces ellos hacían culprit only y luego los que hacían multiveces los hacían completo o incompleto. Es un análisis retrospectivo. Culprit versus multivessel, stent de segunda generación, 3 vasos 40%, y se hacía, el 70% se hizo en el evento índice. Primero, ¿cómo les iba? Y aquí vemos los que fue culprit y multivessel, esta es la pregunta de evento índice o no, y lo que vemos es que los rojitos, que eran multivessel, les iba mejor. No significativo, numéricamente mejor, pero sin diferencias. O sea, era un análisis retrospectivo. Les iba igual. Les iba igual, estadísticamente igual, pero es generador de hipótesis, doctor. Nada. Ahora, cuando hacíamos en multivaso, todos les iba igual, es decir, no hay datos buenos en STEMI. En el Acuity, y usted ha hablado de este estudio, en revista, hay una diferencia estadísticamente significativa para decir que una revascularización completa es mejor que una revascularización incompleta, en términos de MACE. Cuando miramos los desenlaces, vemos que la mayoría es por revascularización pues, no planeada, es lo que jala, y tasa de infarto, es decir, vale la pena hacer una revascularización completa. En estos pacientes el Acuity era una población no solamente de STEMI, entonces había como esa duda. Hablemos de STEMI un poquito y al final retomamos lo de STEMI en el resumen. Y en el STEMI teníamos el Horizons AMI 2011. Ellos cogían pacientes que se hacían, pacientes multivasos que se hacía versus en el episodio índice o hasta 45 días, promedio de 3 a 6 días. DEA 40%, 15% diabéticos, promedio de 62. Y que encontrábamos que los pacientes que eran revascularizados en el episodio índice versus en el episodio después, les iba mejor los que se les hacía después. Estadísticamente se le hacía en 2 tiempos. Se le hacía en 2 tiempos. Mejor hacerlo en 2 tiempos. Mejor hacerlo en 2 tiempos para mortalidad y muerte cardiovascular, es decir, desenlaces muy importantes. Esto era, no voy a detener, pero aumentaba mortalidad, aumentaba trombosis del stent
Y en resumen, no se debería hacer, pensaría uno. Cuando vemos un metaanálisis y nos preguntamos primero, ¿se debe hacer multivaso o solo de la lesión culpable? Entonces sabemos que en el episodio de índice se debería hacer solamente en el vaso culpable. Metaanálisis 2011, eso lo sabemos hace rato. Ahora, la otra pregunta es, ¿se debe hacer multivaso enseguida o se debe hacer escalonado? Desde el 2011 de nuevo sabemos que se debe hacer escalonado. Con elevación. Una cosa, los estudios son prospectivos. Ya, espérese. ¿Sí? O sea, Ahora ya sé lo que va a decir y tengo una diapositiva para usted. Y cuando lo hacíamos entre culprit only o multivaso pero programado, diferido, se favorecía multivaso diferido. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí es cuando me dice Carlos Daniel, ¡ay no! Pero esos eran estudios retrospectivos no aleatorizados. Y así, yo iba a hacerle una foto ahí. Y no hay nada que ponga más bravo a un cardiólogo que un estudio retrospectivo no aleatorizado. Y yo lo que le digo a Carlos Daniel, aguante. Ya se vienen los estudios. Cuando hacemos los estudios y miramos, no voy a detenerme en cada uno porque sería muy largo, pero el culprit, el Danami-3 Primulti, el Helpemi, el PREIC, el PRAMI, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero cuando metaanalizamos todos estos estudios para revascularización no planeada, fíjense, no es un desenlace tan importante como mortalidad, no había diferencia, pues era estadísticamente significativo. Disminuía revascularización no planeada, una revascularización completa. Es que si Pero usted sí me abre pregunto, todo, lo si que usted tiene abre para todo, abrir, ya no pues se es va. menos probable que tenga que abrir Nato. en 2 meses otra vez. pero esa no es mi duda. O sea, Ya eso va, está ya claro, va. ¿sí? Ahora, Completa completa versus culprit only, sabemos, aquí estamos hablando primero completa e incompleta, vamos paso por paso. Disminuye reinfarto, eso lo sabemos por lo que dijo el doctor Sánchez. Disminuye mortalidad cardiovascular, ¿sí? Sabemos que se tiene que revascularizar todo. Pero no hay mortalidad estadísticamente significativa en general, o sea, mortalidad por cualquier causa. Listo, está bien. Muchos sesgos en los estudios, ¿sí? Y aquí coloqué las características eran muy diferentes en cómo se hacía cada estudio, es decir, no teníamos un estudio grande que nos diera una solución. No voy a detenerme, eso ya lo hemos hablado. En el Compare Acute, que era de los que más luz nos daba, hacían una revascularización completa, guiado por FFR versus lesión culpable solamente. El 80% se hizo en el episodio de índice. Y fíjense que la revascularización completa les iba mejor. ¿Qué cosas? Es decir, si hacemos una revascularización completa por FFR versus dejarlo sin revascularización completa, solo la culpable, parece que les va mejor. Pero entonces no estábamos diciendo que el stage era mejor. Y miren quién se asoma, se va asomando el complete. El complete trató de responder esta pregunta y revascularización completa versus revascularización Digamos, incompleta. Avancemos un poquito. Hasta el momento diríamos. Hasta el momento. En infarto sin elevación del ST. Ahora se hacemos ve- la recapitulación. Bueno, pero no tanta evidencia. En general se recomienda a todos en un solo procedimiento por un artículo de Blanc que no he visto que haya puesto. Pero en infarto con elevación, el grueso de los datos indican que uno primero intervendría el vaso culpable y luego intervendría los otros vasos. Eso es lo que dice el grueso de datos, que además fue lo que se habló en la revista. Correcto. Después generó una discusión y vienen los datos del complete. El complete en el 2019, 4.000 pacientes, ellos se plantearon la pregunta: ¿vamos a hacer una revascularización completa o una revascularización del vaso culpable solamente? Y nunca más revascularizar, pues hasta que se vuelva a infartar. Pero ¿cómo hacían la revascularización completa? Y ellos planteaban unos escenarios que eran durante la hospitalización o diferido después de la hospitalización, que podía ser hasta 45 días, en promedio 3 semanas.
¿Y cuántos fueron en en el procedimiento de Yo índice? encontré que ninguno. Por eso. Ninguno fue en el procedimiento de índice del complete. Pero es que esto es más Eh. culpable, o sea, incompleta versus incompleta. La pregunta es completa versus completa en el evento índice versus. Por eso. Sería- No Ya teníamos tenemos, esa respuesta. no tenemos datos, o sea, no tenemos. La mayoría de los datos dicen que es varios Escalonado. procedimientos. Bueno, ya eso, digamos, lo tenemos así. Entonces, si usted va a argumentar con el complete Que se debe hacer en el episodio debería hacer índice. el índice, el complete no le dice Por eso. eso es que no es Por eso, la justificación. Pues es eso el es PRAMI. lo que se El espera que PRAMI ustedes en la no- discusión en la revista digan. Es el PRAMI el que da esa justificación. Pero el PRAMI, ¿cómo le fue? Le va igual a los pacientes que se hacen en el evento índice que de manera diferida. ¿Y ese es con revascularización o sin completa. elevación? Ese es con elevación del SUV. Continúe, doctor Rafael. Ah, bueno, le voy a poner lo del PRAMI. Ahí Que, están los 2003. sí, y mire cómo le va. Para mortalidad, nada. Pero es que mortalidad no es el desenlace. Es un infarto. Mire infarto. Mejora un poquito. 0.35 HDR. Espérese, lo voy a buscar. Ahorita al final hablamos de eso. Hágale. Porque después, ¿por qué se demora la charla? Entonces, hablábamos dónde está el complete. Compare acute. Compare acute. Complete. En el complete, entonces ya dijimos la situación en la que estamos. Estamos evaluando escalonado versus lesión culpable de aproximadamente 10%, sin tronco, 20% era diabético, y fíjense que solo el 2% tenía lesiones oclusivas crónicas. O sea, una CTO 2%, eso es muy, muy baja complejidad de pacientes. Eso nos habla que les va a ir bien a los pacientes. Además, la definición de multivaso era al menos una lesión no culpable con más de 70% de estenosis, y si estaba entre 50 y 70% lo guiaban por FFR. Sin embargo, eran muy poquitos los pacientes que requirieron guía de FFR, entonces no podemos decir que esto es un estudio de FFR. El 90% del estudio de los pacientes logró una revascularización completa con un syntax residual de 0. Compárelo con el isquemia, 40%. Eso es de los mayores que he visto en los estudios que revisé. Y cuando miramos los desenlaces, para reducción de muerte cardiovascular, infarto o revascularización, un número necesario es tratar de 13, y para desenlaces fuertes de muerte cardiovascular e infarto, un número necesario a tratar de 37. Muy buen estudio. Es decir, es la mejor evidencia que tenemos hasta el momento. ¿Pero qué nos dice? Que hay que intervenir los grupos. Hay que intervenirlo. Todos en 2 tiempos, que es como fue el estudio. Es decir, es el estudio que más robusto se ha hecho metodológicamente. Pero entonces basado en eso, 4.000. ¿para qué le hacemos segundo tiempo en la hospitalización? Ahora, ahí viene la pregunta, ¿cuándo se hace el segundo tiempo? Y fíjense que nosotros lo hacemos en la hospitalización, pero donde más robusto fue la reducción de eventos fue cuando se difería a 45 días, a 3 semanas. Y ahí el doctor enseguida presta atención. ¿Cómo así? No entiendo. Mire los 4 cuadros. Cuando se hacía durante la hospitalización, Ya. cuando se hacía a 45 días y cuando se hacía a más de 45 días hasta el final del estudio, que eran 90 días. Pero mire, o sea, Y, si o yo sea, veo eso, la conclusión de eso es que debería hacerse después de la eso, salida. o después Más de los 45 días, claro. No, yo lo que diría es que No. tendrían que mostrarme la pre-interacción de esos 4 análisis. Esto fue un subanálisis del JACC, que es un análisis exploratorio. Ahora, nuestra condición social por el país nos dice, hágaselo enseguida, que el seguimiento no Lo que está... pasa es que, a ver, el estudio era Asegurado. favorable, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? Que es el problema siempre de los subgrupos. El estudio da favorable, o sea, el estudio sirve, es positivo en los pacientes que cumplen las características de inclusión. Cuando yo analizo la variable tiempo, pues yo puedo ver una tendencia en la cual
conforme aumenta el tiempo, puede ser que el beneficio sea mayor. ¿Cierto? Fíjense en Si estos la dos. P, ahí tendría que ser una P de Contra la P. interacción. Sí, Si una P de tendencia. Si la P de tendencia es estadísticamente significativa, pues sí, hay una tendencia. Y definitivamente la variable tiempo sí pero si la P de es clave. interacción no es. La P de interacción el no Y le si análisis, no daría. da, pues yo diría... una La P de tendencia tendencia son de pronto 4 sí, porque mire cómo se va separando. Si la P de tendencia da, yo puedo decir, en efecto, hay una tendencia, ahí es donde sí, porque la tendencia siempre está mal usada. Hay una tendencia en la cual la variable tiempo incrementa el beneficio del desenlace del estudio. Claro. ¿Sí? Me pareció más interesante que cambiador de práctica, pero de nuevo son datos y sí, hay que darlos. Siempre es mejor tener más información que menos. Ahora, Flower Mile, el FAME pero en STEMI. Guiado por angiografía versus FFR en un escenario que me parece ideal, que es durante la hospitalización, o sea, es decir, escalonado durante la hospitalización o a 45 días, que creo yo que es como se debe hacer. Diabético 20%, multivaso sin lesiones oclusivas crónicas. No le fue bien. Había muy bajo número de eventos, escogieron una población, creo yo, de muy bajo riesgo dentro de los STEMI y que a todos les iba bien, sea guiado por angiografía o FFR. Entonces no hubo diferencias significativas, no podemos decir. Entonces ahí viene la pregunta de Alfredo y es, ¿FFR murió? No hay lugar para el FFR en la cardiología. Y preguntaron y pues depende. Depende en qué escenario estamos. Y vamos a resumir ahora sí en cómo fue cambiando la revascularización multivaso con el tiempo. problema con Alfredo, que todavía no aprendí eso. Sí, ¿no? Entonces, mire qué interesante esto. Cómo en la medida en que va saliendo evidencia nueva, va cambiando la práctica. Sale el culprit, empezamos a hacer revascularización multivaso. Salen las guías, seguimos haciendo. Luego sale el compare acute y cómo va cambiando las cosas y cómo se hacen. Fíjese, episodio índice, cómo disminuyó, aquí lo vemos, cómo fue disminuyendo el uso de revascularización completa en el episodio índice en la medida en que va saliendo la evidencia y aún así todavía se utiliza. Pero ¿eso es revascularización completa en el episodio índice? Sí, Esa que dice ahí esa que ve ahí, El 20%. Ah, sí, o sea, index. Esto es tasas en pero el mira, tiempo, in hospital. Igual, o sea, es muy no, similar. no es mortalidad. Pero es No, que no, antes no, era en es número de 2009, años. antes era Número de puro años. índice, todo salía. Antes era todo Sí. índice. Y ya bajó. Y ha ido Yo bajando. insisto un poco o sea, Después sé que podemos la hacer- mayoría de la evidencia dice que, o sea, la mayoría de los estudios son stage, o sea, sí, la mayoría son así, pero no hay ningún estudio que compare Stage stage versus index, no hay. Sí, sí hay. ¿Cuál? Ahora se lo pongo al final para revolver, pero sí hay y les va mejor. Sí. Sí, hay metaanálisis. Bueno, o sea, un estudio aleatorizado Un estudio, index creo que sí. versus stage, yo no he visto. Sí, 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 Sí. que les iba Pero mejor. el PRAM Pero- hizo eso. Para mí todos fueron index. No, era index versus nada. Exacto. Sí. ese es mi tema. Que, o sea, para mí, Pero si lo compara con nada, obviamente, Index versus stage. sí hay uno. Yo no conozco ninguno. Ahorita se lo pongo, pero es que Esa si no, no esa es la termino. duda grande, creo yo. Y por eso la guía no se compromete a sugerir si uno lo debe hacer index o stage. Hay uno, pero no es completo, la revascularización. Sí, no, pero ese es el culprit. Pues es que en el culprit había unos Ah, que se lo voy a poner. era todo en el index y Es el algunos en culprit stage. y luego el culprit. Me shock. quedan casi nada de No, porque diapositivas. ese shock. Eso es completo versus Sí, incompleto. pero Entonces, por eso. esa no es mi duda. Mi duda es, ya sabemos que el completo es mejor que el incompleto. Doctor Figueroa, ¿cómo- Alguien tendrá que labor de marca que me preste por favor. ¿Para cuánto? ¿De cuál? ¿De Es ese? el nuevo, sí. De los Ah, chéveres. no, Sí, esa los tengo. Qué bueno. Estoy en cero. Es que la duda no es si es completo o incompleto, que ya está claro en todos los estudios. La duda es si es completo, lo hacemos index o lo hacemos Eso stage. está hecho en infartos sin elevación. Sí, pero con elevación no está.
Ese es el tema, por eso la guía justo tiene... En el Horizon Sub-AMI, en su análisis decía episodio índice versus diferido a 45 días. Y aumentada mortalidad, aumentada trombosis del stent, aumentada mortalidad cardíaca. En el index. En el episodio índice versus a 45 días. Pues ahí multivaso. Le iba mucho peor al episodio índice. Bueno, ok. O sea, yo, pues, Mire, acá está single yo creo que versus no hay evidencia stage. suficiente para uno decirle a alguien que toca hacerlo siempre stage. Podemos revisar específicamente esa pregunta. Yo creo que Sí. ahora ya. Pero sí, con este estudio yo creo que tenemos suficiente evidencia. Y con el resto, pero vamos ya a terminar. Como yo voy interpretando la guía de Isaac. Entonces, en no STEMI no hubo diferencias. Parece que mejor revascularización completa puede ser basado en FFR, porque tenemos los datos de los estudios FAME que incluían pacientes con no STEMI, pero en la medida en que no esté disponible, es válido hacerlo por anatomía. Diabéticos igual multivaso, no hay estudios para decir si es mejor stage o no Sí, stage. El del New England que usted dice, yo no sé cuál. Y mostró que en infarto sin elevación es mejor single En el episodio índice. procedure, sí. Sí, yo sé que sí, y es lo que sugiere el estudio, sugiere los estudios, pero no encontré el estudio autorizado que usted me menciona. Y en cirugía, igual que el anterior. En STEMI, donde estaba la duda, revascularización completa, anatómica, es lo que se recomienda que sea durante la hospitalización en general, pero no estaría mal diferirlo hasta 3 semanas. El segundo Por paso. ejemplo, eso si la guía no lo recomienda. Porque el Complete salió en el 2019. Exacto. El Complete salió en el 2019. Pero entonces sería razonable dejarlo porque fue una proporción importante de pacientes y varios estudios lo han avalado. Entonces, si el paciente por X o Y motivo le pueden dar salida, le quieren dar salida, se podría hacer al promedio en 3 semanas. El segundo paso. Y ahora la última diapositiva, que es más rápido, solo hay un estudio en choque y no STEMI. Vamos a empezar con STEMI. Sabemos que lo único que disminuye en mortalidad en choque es la revascularización temprana. De resto, nada reduce desenlaces. Cuando comparamos, entonces vamos a comparar un metaanálisis de pacientes que se hacía solo vaso culpable versus... Perdón, no era Nengar, era Jack. Es el Smile. Sí, el Smile. No, son pacientes con infarto sin elevación del ST single stage, Esa es la que yo le preguntaba. multivessel stage, Sí. multistage. Y mostró que en infarto sin elevación era mejor hacerlo single stage, todos los dos. Ok, lo agregaré para la próxima vez que presente esta charla. Ahí el tema es... Entonces, para poder terminar, en vaso culpable versus revascularización completa en el episodio índice, es decir, durante el choque. ¿Qué nos dijo el metaanálisis? El metaanálisis nos dijo primero que no hay diferencias en mortalidad. Y hicieron el complete shock. Ya ustedes saben que hicieron revascularización multivaso versus, o sea, completo versus incompleto, de los cuales el 17% se hizo en 2 tiempos. Cuando vemos cómo le fue, y fíjense, pacientes de FEBI de 30%, el 50% era paro, o sea, posparo, el 20% tenía lesiones oclusivas crónicas, 8% era de tronco y 3 vasos 60%. Era peor hacerle multivaso que culprit only. Cosas a mencionar. Había un crossover de 13% en beneficio de la revascularización incompleta. Solamente 25% de los que fueron llevados a una revascularización completa lograron la revascularización completa. Entonces, y el syntax residual de los pacientes fue 9. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerles: el estudio que quería evaluar revascularización completa versus revascularización incompleta,
¿Qué evaluó? ¿Revascularización completa versus incompleta? ¿O evaluó una revascularización incompleta versus una revascularización más incompleta? ¿Sí me va a entender? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, sacar conclusiones, no vamos a tener otro estudio probablemente. Vamos a seguir revascularizando solamente el vaso culpable y fisiológicamente tiene sentido. ¿Podríamos hacerlo en un segundo tiempo después de que el paciente se estabilice? Sí, yo creo que sí. Pero ya sería como considerando al paciente como si fuera un STEMI que se choqueó y ya se estabilizó. Ya podemos llevarlo a un segundo tiempo y en estos pacientes sí me inclinaría a hacerlo a 3 semanas y no durante la hospitalización. De los pacientes con elevación del ST del culprit, 2/3 de los pacientes se hizo en el procedimiento inicio y 1/3 se hizo stage. Y el Dynamic 3 Multi, todos fueron stage. Y el PRAM, todos fueron index. Sí, pero era versus nada. Versus nada. Exacto. En cambio, el Dynamic 3 Multi era versus. Busque el Horizons Versus solamente el vaso AMI, es un culpable. subanálisis del Horizons AMI. El Dynamic, el PRAMI y el culprit eran vaso culpable versus todos. O sea, era vaso culpable versus multivaso. La diferencia es que el PRAMI eran todos en el index, en el culprit unos eran en el index y otros stage, y en el Dynamic 3 eran todos stage. Pues que son los 3 grandes que nombra la vida. Cuando comparamos el culprit shock, fíjense la pregunta que estamos tratando de comparar del culprit shock. ¿Cuándo es vaso culpable versus completa en el episodio de índice? Y fíjense, esto es solo para comparar lo que comparaba el complete, y tal vez esto es lo que necesitamos hacer para la pregunta del doctor Carlos Daniel con Yo creo que eso no con se el puede episodio de responder. índice. Y es qué escenarios estamos comparando. Entonces el complete se comparaba un vaso culpable versus stage y que se podía hacer en el episodio durante la hospitalización. ¿Cómo nos queda la parte de STEMI? Revascularización incompleta. Completarlo durante la hospitalización no está claro, yo diría más a 3 semanas. Y en no STEMI solo hay un estudio que yo encontrar a 15.000 pacientes, retrospectivo, también 20% paro, 9 a 5% Pero eran... es el estudio que evaluó eso sí, o sea, el estudio que más se acerca a eso sí es el Dynamic 3 Multi. Porque Pero hicieron son- la segunda geoplastia 2 días después de la primera. Por eso, pero ese no compara. Es que igual la pregunta de esos estudios no es si se debe hacer en el No, índice. pero por eso, sí, no. Es completa versus incompleta. O sea, yo creo que debe haber Pero que ya el hemos estudio dado. que tiene